¿Te imaginas un solo momento que cambie para siempre el curso de una nación entera? La 10ª y última plaga que Dios envió sobre Egipto fue un evento que transformó la historia, un juicio divino que sacudió los cimientos de la civilización más poderosa de su tiempo. La muerte de los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el hijo de los esclavos, marcó el punto de quiebre que llevó finalmente a la liberación de los israelitas. ¿Por qué esta plaga fue tan devastadora? ¿Qué simbolismo oculto se esconde detrás de este dramático desenlace? Quédate con nosotros hasta el final de este relato para descubrir cómo un solo acto de justicia divina cambió el destino de un pueblo entero. Al llegar la medianoche, un silencio pesado se cernía sobre el vasto territorio de Egipto. En el palacio del faraón, la atmósfera era tensa. El gobernante había visto cómo su reino, uno tras otro, sucumbía ante las plagas que Moisés, el líder de los israelitas, advertía. Pero el faraón, orgulloso e inflexible, se negaba a liberar a los esclavos hebreos. Cada plaga que azotaba a Egipto parecía fortalecer su obstinación, su desafío al Dios de Israel. Sin embargo, esta vez, algo en el aire indicaba que el castigo sería diferente. Dios había hablado a Moisés: «Una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir». Esta plaga no solo afectaría a las personas, sino que impactaría el corazón mismo de cada familia egipcia. El anuncio era claro: todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que está tras el molino, y todos los primogénitos de los animales. Esta declaración resonaba como un eco de juicio que nadie podía evitar. Los israelitas, sin embargo, recibieron instrucciones precisas. Debían sacrificar un cordero sin defecto y aplicar su sangre en los postes y el dintel de sus puertas. Este acto de fe sería la señal para que el ángel de la muerte pasara de largo. Esa noche, las familias hebreas se reunieron en torno a una mesa sencilla, comiendo con prisa, sus lomos ceñidos, sus sandalias puestas, listos para partir. Ellos sabían que, al amanecer, todo cambiaría. Mientras el pueblo hebreo aguardaba en silencio, en el palacio del faraón el ambiente era otro. Había confianza, una confianza arrogante que se sentía inquebrantable. El faraón se encontraba seguro de su poder, convencido de que ninguna fuerza, ni divina ni humana, podría doblegar su voluntad. Pero a medida que avanzaba la noche, el aire se volvía más denso, cargado de una sensación de inminencia. Entonces, en la oscuridad de la medianoche, se escuchó el primer grito, un lamento desgarrador que salió del palacio. Era la voz de desesperación de una madre, la esposa del faraón, al encontrar a su hijo primogénito sin vida. Su llanto resonó como un trueno, despertando a todo el palacio, a toda la ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que ese grito se multiplicara, desde las casas más humildes hasta los aposentos más ricos. El terror se apoderó de cada rincón de Egipto cuando los padres descubrieron, uno tras otro, a sus primogénitos muertos en sus camas. Los soldados, los sirvientes, los nobles, todos corrían de un lado a otro sin saber qué hacer. Los templos se llenaron de plegarias desesperadas, ofrendas y sacrificios en vano. Los sacerdotes clamaban a sus dioses, pero no había respuesta. La plaga había tocado a cada familia, desde la realeza hasta los esclavos, sin distinción alguna. Incluso el ganado, que antes pastaba en los verdes campos del Nilo, yacía en silencio, sus crías primogénitas sin vida, dejando a los campos sumidos en un luto inusitado. La muerte había descendido como una sombra implacable, cegando la vida de los primogénitos de cada especie, recordando a Egipto que había algo más poderoso que su propio faraón. En medio de este caos, Moisés y Aarón fueron llamados ante el faraón. Este, quebrantado, finalmente se rindió. Con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, pronunció las palabras que liberarían a todo un pueblo. «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e ide, servid a Jehová como habéis dicho». Las cadenas que durante tantos años habían mantenido a los israelitas en esclavitud
se rompieron en ese instante. Las puertas de las casas hebreas se abrieron y el pueblo, al unísono, salió de sus hogares con lo poco que tenían, guiados por la luz de la esperanza y el deseo de libertad. Moisés, al frente, levantó su vara como un símbolo de la voluntad divina, guiando a su gente hacia el futuro prometido. A pesar de la tristeza que envolvía al pueblo egipcio, no hubo resistencia, no hubo más impedimentos. El faraón, devastado por la pérdida de su hijo, no tenía fuerzas para oponerse. En cada esquina, las familias egipcias observaban en silencio cómo los esclavos que una vez despreciaron se marchaban, libres al fin, hacia una tierra que no conocían, pero que les había sido prometida por su Dios. El éxodo del pueblo hebreo no fue un simple acto de liberación. Fue un símbolo de la promesa cumplida, un testimonio de que incluso en medio de la opresión más severa, la esperanza podía florecer. A medida que la multitud avanzaba hacia la libertad, se escuchaban susurros de agradecimiento, oraciones de fe y cantos de alegría. Cada paso que daban alejándolos de Egipto era un paso hacia la tierra que sus antepasados les habían prometido, un lugar donde podrían vivir en paz y adorar a su Dios sin temor. Los niños, que nunca habían conocido otro mundo más allá de las tierras fértiles de Egipto, miraban a su alrededor con curiosidad y emoción. Sus padres, aunque cansados y con años de sufrimiento marcados en sus rostros, llevaban una chispa de esperanza en sus ojos. Cada hombre, mujer y niño llevaba consigo no solo sus pocas pertenencias, sino también un sentimiento de renacimiento, de haber dejado atrás las cadenas que durante generaciones los habían atado. Moisés caminaba al frente, su semblante serio pero decidido. Sabía que su misión no había terminado. La travesía por el desierto sería larga y ardua, y las pruebas apenas comenzaban, pero confiaba plenamente en la guía divina, en el Dios que había sido su fuerza desde el principio. Miraba hacia el horizonte con la convicción de que, aunque el camino fuera incierto, la promesa se cumpliría. En el palacio del faraón, sin embargo, la situación era muy distinta. La atmósfera estaba cargada de duelo y desesperación. El faraón, quien había sido visto como un dios en la tierra, estaba ahora reducido a un ser humano común, abatido por el dolor de la pérdida de su hijo. Sus consejeros y sacerdotes, que durante tanto tiempo lo habían alentado a resistir, permanecían en silencio, incapaces de consolarlo o de encontrar explicación a lo que había sucedido. El faraón se encontraba en su cámara, rodeado por su corte, pero su mente estaba distante. Recordaba cada una de las plagas que habían azotado su reino: el agua del Nilo convertida en sangre, las ranas que infestaron las casas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las llagas, el granizo, las langostas, la oscuridad total que cubrió la tierra. Y ahora esto. Cada plaga había sido un golpe, pero ninguna tan devastadora como la muerte de los primogénitos. Esa noche, al recordar las palabras de Moisés y la advertencia que había dado, el faraón comprendió que su terquedad no solo había traído sufrimiento a su pueblo, sino también a su propia familia. Pero ya era tarde. La decisión que había tomado, basada en su orgullo y obstinación, había desencadenado una catástrofe que no podía deshacerse. Mientras los israelitas avanzaban, los egipcios se reunían en sus casas, alrededor de los cuerpos de sus seres queridos, llorando y lamentando la tragedia que había caído sobre ellos. El dolor era palpable, y en cada hogar, sin importar su estatus, la pena era la misma. Los padres abrazaban a sus hijos sin vida, sus rostros marcados por la tristeza y el desconcierto. ¿Cómo era posible que su faraón, el hombre que se creía un Dios viviente, no hubiera podido protegerlos de este destino? Algunos egipcios, viendo a los israelitas partir, sintieron una mezcla de envidia y resentimiento. ¿Cómo era posible que estos esclavos, a quienes durante generaciones habían considerado inferiores, ahora fueran los protegidos? Pero en sus corazones sabían la verdad. El poder de Dios había sido innegable y su juicio había sido justo. La arrogancia y la opresión del faraón habían traído la ruina sobre todo Egipto. Los ancianos entre los hebreos, aquellos que recordaban los días antes de la esclavitud, caminaban con paso firme.
Sus voces entonaban canciones antiguas, himnos de alabanza y gratitud. Se hablaban entre ellos de la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y cómo, después de siglos de espera, esa promesa finalmente se estaba cumpliendo. Aunque el camino por delante era incierto, ellos tenían fe en el destino que les aguardaba. Con cada paso que los alejaba de Egipto, las cadenas invisibles que durante tanto tiempo habían atado sus corazones se desmoronaban. El peso del yugo de la esclavitud se aligeraba, reemplazado por la esperanza de un futuro nuevo. No solo estaban dejando atrás la tierra de su opresión, sino que también estaban abandonando una mentalidad de esclavitud para abrazar la identidad de un pueblo libre y elegido por Dios. El amanecer encontró al pueblo hebreo lejos de las ciudades egipcias, con la silueta del Nilo desvaneciéndose en la distancia. El sol, levantándose sobre el horizonte, parecía bendecir su viaje, iluminando el camino que les quedaba por recorrer. Moisés, de pie sobre una colina, miró a su pueblo y sintió una profunda emoción. Era solo el principio de una larga jornada, pero cada uno de esos hombres y mujeres, de esos niños que corrían y jugaban entre las filas, eran un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y de su poder para liberar. Pero aunque el faraón había ordenado su partida, la historia no terminó allí. El faraón, presa de la ira y el arrepentimiento, decidió perseguir al pueblo hebreo con todo su ejército, buscando recuperar el control y restablecer su poder. Esto te lo contaremos en nuestro próximo video. Esta plaga, la última y más devastadora, no solo significó la libertad para los israelitas, fue un recordatorio imborrable para Egipto y para el mundo de que la voluntad divina es inquebrantable, de que la justicia, aunque tardía, siempre llega. Pero también fue un llamado a la reflexión, a considerar el valor de la vida, la importancia de la humildad y la necesidad de respetar la libertad y la dignidad de cada ser humano.